El juicio eh, ordinario civil oral tiene algunas diferencias en relación con el juicio ordinario civil que tenemos en nuestro Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México. Y les voy a compartir la pantalla, el código, la regulación del código, perdón, del juicio ordinario civil oral está diseminado a lo largo del código. También es una falta de técnica legislativa. ¿Por qué? Porque no está regulado todo el código, todo el ordinario, y después de ahí, que son las reglas generales, los especiales con sus reglas específicas. Sino, como les decía ayer, hay unas, en el libro primero y en el libro segundo, hay unas reglas generales que son aplicables a la mayoría de los juicios civiles, y después están regulados los juicios en específico, ¿no? Entonces, no van a encontrar toda la regulación de cada uno de los 8 juicios en el mismo lugar. O sea, no va a haber un capítulo, aunque haya un capítulo que diga juicio ordinario oral civil, ahí no van a encontrar toda la regulación, ¿no? Ahorita les voy a decir cómo buscarla y cómo encontrarla, porque eso va a dificultar y va a generar cuestiones de interpretación y de aplicación en la práctica, ¿no? Miren, les voy a compartir. El juicio ordinario civil oral está regulado en los artículos 456 a 469 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Del 456 al 469. O sea, por lógica, ustedes van a decir, a ver, solo 13 artículos para regular el juicio ordinario civil oral. Quiere decir que ahí no está regulado totalmente el juicio ordinario civil oral, ¿no? Entonces, el objeto de este juicio, de acuerdo con el artículo 456, es todas las controversias de naturaleza civil que no tengan señalada una tramitación especial. Entonces, ¿cómo van a saber? Entonces, ¿cómo van a saber si el asunto que ustedes van a tramitar, bajo qué reglas van a llevarlo? ¿Bajo qué? Bajo el ejecutivo civil oral, bajo el arrendamiento, hipotecario, etcétera, etcétera. O sea, ¿cómo van a saber si su asunto, en qué tipo de juicio lo van a llevar? Entonces, ¿y cómo van a determinar si su tipo de juicio es el ordinario civil oral? Si aquí nos dice el 456 que todas las controversias de naturaleza civil que no tengan señalada tramitación especial, entonces lo primero que tengo que hacer es ir a buscar en los otros, en los otros capítulos de los otros 7 juicios especiales, si mi asunto está regulado para ese tipo de juicio. Y si no está regulado para ese tipo de juicio, entonces mi asunto deberá ser tramitado con las reglas del juicio ordinario civil oral. Vamos a poner el ejemplo. Vamos a poner un ejemplo para que quede más claro. Esto es lo primero que tenemos que saber. Todo lo que no sea especial se rige por la controversia por el juicio ordinario civil oral. Todo lo que no sea, todos los otros 7 de los que hablamos, no. Entonces, tendremos que irnos al 470
para ver si nuestro juicio si nuestro asunto entra dentro del Ejecutivo Civil. Si no entra en el Ejecutivo Civil, le tachamos. Dos, tenemos que ver si nuestro asunto es una tercería en el 486. Si no es una tercería, lo tachamos. Nos vamos al 506 y vemos si nuestro juicio es un especial hipotecario. Si no es, lo tachamos. Nos vamos al 520 y vemos, a ver, nos vamos al 520 y vemos si el objeto de nuestro asunto se debe tramitar en arrendamiento inmobiliario oral y si no, lo tachamos. Vemos si nuestro juicio debe tramitarse bajo la inmatriculación judicial oral y nos vamos al 530, si no, lo tachamos, ¿no? Eh, De ahí vemos si hay un juicio arbitral, si el objeto de nuestro asunto es un juicio arbitral en el 533 y si no lo tachamos. Y si es un juicio oral sumario en el 351 y si no lo tachamos, ¿no? Entonces, vamos a hacer el recorrido muy rápido para ver si Sí, miren, nos vamos a ir al 470, al 486, al 506, al 520, al 530, al 533 y al 351. Vamos a, esa es la forma de saber si para determinar cuál es el tipo de juicio o cuál es la vía. A ver. Les voy a compartir, les voy a compartir la pantalla. Creo que no está grabando, ¿verdad? Ah, sí, no sé. No, no, sí, sí, sí está grabando. Eh, Sí está grabando, profe. sí, ok, ok. Por ahí veía que no. Pero bueno, a ver, vámonos al código. La forma más fácil de saber es, vámonos primero al 351. Así háganlo, hagan su listita. 351. Es el juicio oral sumario. Entonces corresponde a los consejos de la judicatura de los poderes judiciales, de las entidades federativas y del Poder Judicial de la Federación, mediante acuerdos generales, determinar qué asuntos serán gestionados en el juicio sumario que trata este capítulo. Entonces, tendremos que buscar si existe algún acuerdo del Consejo de la Judicatura, si es el asunto es local de la Ciudad de México, del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, si es federal, del Consejo de la Judicatura Federal, o si es del Estado, tendremos que buscar el acuerdo del Consejo de la Judicatura del Estado que establezca qué asuntos se van a tramitar en el juicio oral sumario. En el código no lo señala. Luego, de ahí nos vamos al 470. Hagan así su lista. Del juicio ejecutivo civil oral. Procede el juicio ejecutivo en los casos que un documento lleve aparejada ejecución
y contenga obligación cierta, líquida y exigible. Si su documento no lleva aparejada ejecución y no contiene obligación cierta, líquida y exigible, entonces no es, debe tramitarse por la vía ejecutivo civil oral, ¿no? O sea, si no es un instrumento público, eh, si no es un documento privado después de reconocido, si no es una confesión de deuda hecha ante autoridad jurisdiccional, por ejemplo, en los medios preparatorios, si no es un convenio celebrado ante una autoridad jurisdiccional, si no es un estado de liquidación de adeudos de cuotas ordinarias extraordinarias en materia de condóminos, si no es un convenio emanado del procedimiento de mediación o conciliación, etcétera, etcétera. O sea, si no es un documento que trae aparejada ejecución y que contenga una obligación cierta, líquida y exigible, entonces su juicio no debe tramitarse por el Ejecutivo Civil Oral. Después de ahí, entonces le ponen tache. Luego de ahí se van al 486. Al 486. A ver, al 486. Tercería. Tercería es la acción que deduce un tercero en un procedimiento previamente instaurado entre dos o más personas, con el objeto de coadyuvar o adherirse a las acciones del demandante o a las excepciones del demandado, o para excluir los derechos del tercero. Es decir, me adhiero al actor, me adhiero al demandado o trato de excluir esos derechos. Por ejemplo, un inmueble, un vehículo que se está litigando, que es materia de objeto de la controversia, pero que es mío, ¿no? O sea, trato de excluir ese bien. Entonces, si no estoy en el supuesto, entonces tampoco lo debo tramitar como una tercería. De ahí, entonces nos vamos al 506. Juicio especial hipotecario oral. Se tramitará en la vía especial hipotecaria oral todo juicio que tenga por objeto la constitución, ampliación, división, registro y extinción de una hipoteca, así como su nulidad, cancelación o bien el pago o prelación del crédito que garantice. Si no es mi asunto está relacionado con una hipoteca, en estos términos, entonces no es la vía especial hipotecaria oral. Lo tacho. De ahí nos vamos al 520. Del juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral. Entonces, a las controversias que versen sobre el arrendamiento inmobiliario, les serán aplicables las disposiciones de este capítulo. ¿A qué arrendamiento no será aplicable este capítulo? Este es El arrendamiento, arrendamiento de bienes muebles. es efectivamente sobre el arrendamiento de bienes muebles, ¿no? A ver, el arrendamiento de bienes muebles hasta el momento no se tramita en la vía sumaria, no se tramita en la especial hipotecaria de oral, no se tramita en la ejecutivo civil oral y no se tramita en el arrendamiento inmobiliario oral. De ahí, entonces le ponen tache. De ahí se van al 530. El procedimiento especial de inmatriculación judicial oral. El procedimiento especial oral de inmatriculación judicial de inmuebles, sin perjuicio de lo dispuesto en los códigos civiles, se sustanciaría conforme a la siguiente. El procedimiento de inmatriculación judicial es cuando se da. Cuando el inmueble no tiene un registro en el registro público de la propiedad. Así es, cuando no está registrado, ya sea
en los libros o ya sea en los folios. Si su asunto no versa sobre esa situación, pues entonces tampoco será esa vía. Entonces de ahí nos vamos al 533. Las partes tienen derecho de someter sus controversias al juicio arbitral. Si su asunto no lo sometieron a un juicio, a una controversia, a un árbitro, no hay una cláusula arbitral y no hay designado un árbitro, entonces, si no es ninguno de los anteriores, de los 7 anteriores, entonces es el juicio ordinario oral. Juicio ordinario civil oral. ¿Quedó claro? Sí, Sí, una maestro. duda, profesor. Sí. En el caso de los medios preparatorios, no entra en ninguno de estos, o sea, no va a ir en ninguno de estos juicios. Cada asunto, cada juicio Ujú. tiene sus medios preparatorios, tiene sus recursos y tiene su jurisdicción voluntaria vinculada. O sea, hay un juicio, unos medios preparatorios a juicio ordinario civil, puede haber unos medios preparatorios a juicio ejecutivo, puede haber unos medios preparatorios a especial hipotecario. ¿Se acuerda que cuando vimos, cuando vimos la entrada en vigor del asunto de los juicios, se acuerdan que decía, miren, que ahorita, que el 1 de diciembre de 2024 entró el juicio especial hipotecario oral, el juicio especial de arrendamiento oral, sus procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa. Y así con cada uno. El 1 de junio de 2025 entrará en vigor la jurisdicción voluntaria, las providencias precautorias, el ejecutivo civil oral, con sus procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa. 15 de noviembre, vía ordinaria civil oral, vía de apremio, demás juicios faltantes, sus procedimientos preparatorios, sus recursos y sus medios de defensa. O sea, cada juicio está relacionado con, tiene sus propios procedimientos preparatorios, sus recursos y sus medios de defensa. Les digo que está mal regulado porque, con deficiente técnica legislativa, porque está revuelto. O sea, tenemos que buscar en dónde están los procedimientos preparatorios, en dónde están los recursos, en dónde están los medios de defensa, en dónde está la fase postulatoria, en dónde está la fase probatoria, en dónde está la fase de ejecución. Está regado. Ahora, entonces, habíamos dicho que el juicio ordinario civil oral, ¿qué pasó, Alan? Yo tengo una duda porque en el actual Código de Procedimientos de la Ciudad de México, Ujú. lo que es el título sexto, habla Sí. específicamente del juicio ordinario como tal. Ujú. Y en lo que es, a lo que se refiere al título séptimo, pues habla del juicio oral civil. Entonces, en este nuevo código, ahorita que usted lo está manifestando de esa manera, o bueno, se supone que va a entrar en vigor de esa manera, Ujú. eh, se rigen de manera diferente en este código. En el nuevo,
es la unificación de ambos juicios, o sea, del oral y del ordinario, No, porque usted ahorita especificó en el primer punto que la única condición que deben de tener es que no son especiales, o sea, que no sean de tramitación especial. Entonces, bueno, ah, bueno, perdón, en este caso, pues obviamente estos juicios se tramitan por, me supongo, por cuantía, ¿no? O sea, actualmente, pero no sé si ahorita vaya a ser así como lo está manifestando usted. O sea, como que esa es la duda, si se unificaron o van a desaparecer, o por qué en el actual está como juicio ordinario civil y está como juicio oral civil. ok, ya te entendí. En el Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México, efectivamente hay un juicio ordinario civil y hay juicios especiales. Dentro de los especiales está el juicio oral civil y efectivamente, como mencionas, la distinción es por cuantía, ¿no? Por cuantía que se actualiza año con año. Eh, Sin embargo, en este código no hay un juicio oral civil, sino están mezclados el juicio ordinario con el oral. O sea, lo que pretendieron hacer es que en este código establecieron que los 8 juicios que están regulados se tramiten de manera oral y uno sea el ordinario, y los otros sean especiales, ¿no? Pero realmente vamos a ver que a pesar de que pudiéramos pensar que se fusionó el juicio oral, el juicio civil oral con el juicio ordinario civil del código que está vigente todavía, vamos a ver que hay algunas diferencias que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, no es una fusión que hayan juntado el juicio ordinario civil con el juicio oral civil. Generaron un nuevo juicio, ¿no? Ah, Entonces, ok, que ahora generaron un nuevo sería, juicio. Tiene reglas diferentes. ok, que Tiene ahora reglas sería como diferentes. vigente para ambas, ¿no? O sea, porque sí, bueno, en su experiencia, y no me dejará mentir, el juicio ordinario civil, o sea, realmente a veces pues, solía ser un poco más tardado que el oral era un poco más breve en cuanto a su Sí. formalidad. Entonces, o sea, yo justamente por eso le preguntaba, pero ahora que ya se acondicionó con esta nueva regla, pues entonces ya, como usted dice, ya no habría juicio oral civil, sino ordinario oral. Ordinario civil oral, que sigue siendo útil o ser la vía para todas las controversias que no tengan señalada una tramitación especial. Todas las controversias de naturaleza civil que no tengan señalada una tramitación especial. Es decir, como les dije, a ver, mi asunto es sumario, no es sumario. Mi asunto es de arrendamiento inmobiliario oral, no. Mi asunto es especial hipotecario oral, no. Mi asunto es una tercería, no. Mi asunto es un arbitraje, no. Entonces, si se fijan en cada uno de los artículos, se determina específicamente qué juicios, qué asuntos se van a tramitar en ese juicio. Entonces, si no está su asunto en entra en esa definición, entonces tendríamos que acudir al juicio ordinario civil oral. ¿Qué pasó, José Morales? Profe, bueno, yo tengo aquí las dudas. Si usted nos dijo que hay una fecha en el 2027 para aquellos legislativos que no hagan su chamba, va a entrar de forma automática ya el Así 2027 este es. nuevo código. Pero en el juicio sumario dice que por acuerdo, por esta cuestión, la misma autoridad tendrá que decidir qué asuntos serán en materia de sumario oral. Pero si no se lleva a cabo esta chamba en una determinada legislatura, entonces en ese estado, ¿cuáles van a ser los de sumario
en los de sumario oral civil, No habría manera de determinarlo. como que no entiendo. No habría manera de determinarlo. Entonces, en esa entidad no tendríamos juicio sumario oral civil. Juicio sumario, así es. Juicio sumario. Efectivamente, hay un vicio de técnica Y, legislativa en ese tema. Lo que y, hay una omisión legislativa que puede ser materia de amparo. y ahorita, si yo quisiera, por ejemplo, de los que ya entraron y tengo duda, y no encuentro, entonces tendría que ponerme a buscar si hay algún acuerdo que me dan en el consejo, porque igual, y si no lo encuentro, o sea, ¿cómo voy a saber si eso no sumario mi asunto? Así es, Porque la otra vez estaba buscando unos acuerdos precisamente en el de la Ciudad de México. Ay, está bien enredado. No, 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 está muy enredado para buscarlo por vía internet. Algunos tienen muy enredados sus acuerdos. así es, así es. El problema es que eh, los acuerdos no solo están publicados en bueno, el tema es que los acuerdos no solo están publicados en el boletín judicial, sino también deben de estar publicados en la Gaceta Oficial, ¿no? En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Entonces hay que buscar en la Gaceta Oficial y hay que buscar en el boletín judicial. Hay que buscar los acuerdos, hay que buscar los acuerdos para determinar si hay un sumario, ¿no? Entonces, pero ojo, acuérdense que en la Ciudad de México, eh, en todo caso, ese sumario entraría en vigor el 15 de noviembre de 2025, porque habla de los demás juicios faltantes, ¿sí? Entonces, tendremos Perfecto. que esperar hasta noviembre. Ahora, las fases del juicio ordinario civil oral empieza con una demanda que está en el artículo 235. ¿Ya ven cómo están regados? Vean cómo están regados. Si el juicio ordinario oral civil está regulado en el 456 al 469, nos tenemos que regresar al 235 para encontrar la regulación de la demanda. Está en el 235. Profe, ¿Mande? y aquí no sería, por ejemplo, que están poniendo como los requisitos que tiene que contener la demanda, pero en general para los 8 tipos de Sí, juicios. claro. Por eso les comentaba el día de ayer que había un libro primero y un libro segundo de reglas generales para todos los juicios y que después en el libro tercero estaban regulados los diferentes juicios civiles con sus especificaciones, ¿no? Así está la estructura del código. Libro primero y libro segundo son generalidades y libro tercero están especificados los juicios. Entonces está la Gracias. demanda, mande, No digo, gracias. sí, está la demanda en el artículo 235, está la contestación en el artículo 241, está la reconvención en el 242, la contestación a la reconvención en el 242, la audiencia preliminar en el 457 a 465. O sea, a diferencia del juicio ordinario civil, en el 272 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México, está regulada la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales. En el nuevo código ya no existe la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales. En el nuevo código es la audiencia preliminar que tiene algunos aspectos similares de la audiencia previa y algunos aspectos que son diferentes. Lo vamos a ver en su momento.
¿no? Entonces, hay una audiencia preliminar. Después, hay una audiencia de juicio y de ahí está la sentencia y viene su cumplimiento, ¿no? Entonces, cuáles son los pasos o cuáles son las fases que debe tener todo juicio para cumplir con el artículo 14 constitucional? ¿Qué establece el artículo 14 constitucional? Las formalidades esenciales del procedimiento, Efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿cuáles son esas formalidades? al emplazamiento, la notificación, Vamos a ver, vamos a ver. Vamos al 14 de la Constitución. Mm, Aunque nadie puede ser privado de sus derechos sin un juicio previo entre tribunales y cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento, Ajá, con a leyes ver, expedidas con anterioridad al hecho. es el párrafo segundo del artículo 14 constitucional. ¿Qué establece? Dice, nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino Ajá, mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, ajá. en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ujú, así es. Entonces, todos los juicios, desde el punto de vista constitucional, deben cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Tiene que ser un juicio y tiene que ser seguido ante los tribunales previamente establecidos. ¿Y cuáles son esas formalidades esenciales del procedimiento? Eh, hay una, hay una jurisprudencia que señala que el derecho de audiencia previa contiene las fases del debido proceso, que son las formalidades del procedimiento, las formalidades esenciales. ¿Qué implica que sean esenciales? Implica dos cosas. Que si no están, no tienen existencia o validez. Que si no están, no pueden, no, puede ser anulada la sentencia que priva a una persona de sus derechos, de sus propiedades, ¿no? Miren, les voy a compartir la jurisprudencia. Es una jurisprudencia del Pleno de la Corte. A ver, ¿quién la lee? Yo. Formalidades esenciales del procedimiento. Son las que garantizan una adecuada y oportuna defensa previa al acto privativo. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que,
de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos. Uno, la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. Dos, la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. Tres, la oportunidad de alegar. Y cuatro, el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado. Ok, entonces, eh, en el, en las fases del juicio ordinario civil oral, debemos encontrar esas formalidades esenciales, ¿no? El emplazamiento, la existencia de una demanda, de una contestación, el ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo, valoración de las pruebas, la formulación de alegatos, el dictado de una resolución, su ejecución. La ejecución de la sentencia está prevista en el artículo 17 constitucional. Eso lo vamos a ver más adelante, en la ejecución. Eh, entonces, hay algunos cambios en relación con el actual 255. Actualmente, el Código de Procedimientos Civiles aplicable a la Ciudad de México es el 255. Es el que regula la demanda en el juicio ordinario civil, pero en el nuevo Código Nacional es el 235. Y vamos a ver el código en el 235. A ver. Hay varios cambios. A ver, ¿quién lee los requisitos? Y les voy diciendo los cambios. Yo, profe. Sí, La demanda deberá cumplir los requisitos siguientes. Uno, la autoridad jurisdiccional ante la que se promueve. ese es igual, idéntico al 255. Aquí, Dos, nombre, denominación o razón social de la parte actora o de quien promueve a su nombre, el domicilio para hoy recibir notificaciones dentro de la jurisdicción, número telefónico y dirección de correo electrónico para los mismos efectos procesales. Cuando proceda, revelar si el promovente pertenece a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. ahí cambia. Ahí se agrega la carga procesal de señalar el número telefónico, la dirección de correo electrónico para oír y recibir notificaciones. Y también se adiciona la carga de señalar si el promovente pertenece a un grupo social en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque en las reglas generales del código se establece que pueden haber adecuaciones para que faciliten el acceso a la justicia a las personas pertenecientes a grupos sociales en situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eso es importante. Por aquí Profe, yo será. tengo una duda, ¿puedo preguntar o me espero? Sí, ¿qué Sí, me pasó? espero, sí puedo. Ah, ok, bueno. Sí, yo siempre había tenido la duda de por qué, por ejemplo, cuando voy a nombrar a la persona actora en la demanda, no sé por qué no, bueno, es obligatoriamente que tengo que presentar un documento que avale mi personalidad, ¿no? Mi credencial de lector. Y me imagino que también es obligatorio adjuntar el poder notarial de una persona moral. Bueno, Pero yo tengo esas dudas y la tercera duda sería, por ejemplo, ¿cómo se va a validar, a comprobar, no sé qué palabra utilizar, que una persona pertenece a un grupo social en situación de vulnerabilidad, o no sé si también se incluyen ahí a las comunidades campesinas por su especial situación de protección frente a la Constitución? Entonces, eso es cómo no sé si en el nuevo código diga cómo se va a avalar la personalidad o pertenencia a uno de estos grupos de personalidad, y mi personalidad como demandante, por ejemplo, mi credencial de lector,
o mi acta constitutiva donde venga el poder, no sé, ahí como venga. Gracias. Primero, primero el tema de la credencial. El código en ninguna parte te exige que tratándose de por propio derecho exhibas una credencial, ¿no? En donde sí te lo piden es que exhibas tu CURP, que exhibas tu RFC, tu constancia de situación fiscal, eh, pero eso es en el Código de Comercio, ¿no? Pero eso no existe ni en el Código de Procedimientos Civiles actual, ni en el Código eh, de Procedimiento, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿no? Ahora, en relación a la parte de la vulnerabilidad, esos requisitos que tú dices de la credencial es en materia mercantil. En el Código de Comercio sí se establece, tratándose del juicio ordinario mercantil, que se exhiba el RFC, bueno, la constancia de situación fiscal, la copia de tu credencial de una identificación y la copia de tu CURP, si es persona física. Si es persona moral, pues nada más la constancia de situación fiscal, ¿no? Pero en materia civil, en el actual de procedimientos civiles y en el Código Nacional no te lo exige. En relación, cuando actúa un representante, pues efectivamente, en ese caso, pues sí se tiene que exhibir. Más adelante veremos en las fracciones más abajo, establece que tienes que acreditar tu personalidad, ¿no? Ya sea por medio de que sea un poder, sea un mandato, dependiendo si es representación legal, si es representación orgánica o si es representación voluntaria, ¿no? Por ejemplo, si es representación legal, pues por ejemplo es el papá, el padre. Representación legal, pues tendrá que exhibir cuando promueve por sus hijos, tendrá que exhibir una copia, perdón, una copia certificada del acta de nacimiento, ¿no? En el caso de que sea una representación voluntaria, pues tendrá que exhibir el testimonio o la copia certificada del testimonio de la escritura en donde conste el poder o donde conste el mandato, ¿no? Si se trata de una representación orgánica, pues tendrá que exhibir copia certificada o el testimonio de la escritura o de la póliza en donde obre la designación de administrador único, presidente del consejo de administración, gerente, etcétera, etcétera. Representación orgánica, ¿no? Pero eso viene más adelante, ¿no? Y en relación a los grupos vulnerables, está lo siguiente. Mira, el artículo 2 dice, para efectos de este Código Nacional, se entenderá por ajustes de procedimiento. Eso no existe en el actual código. En el Código de Procedimientos Civiles aplicable a la Ciudad de México vigente no existe esto. Ajustes de procedimiento. Las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para facilitar y garantizar el desempeño de las funciones efectivas de las personas que pertenecen a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, como participantes directos e indirectos en todos los procedimientos judiciales, así como acceso en igualdad de condiciones. Y luego dice aquí, ¿qué son los grupos vulnerables? Grupos sociales en situación de vulnerabilidad son las personas que pertenecen a grupos sociales en situación de vulnerabilidad que por causas diversas se enfrentan a situaciones de riesgo o discriminación. Y luego, el artículo 5, en los asuntos del orden familiar,
y civil, sin alterar el principio de igualdad procesal, las partes podrán revelar su condición de vulnerabilidad a fin de que la autoridad jurisdiccional provea los ajustes de procedimiento en su caso y supla oportunamente de oficio las deficiencias de sus planteamientos sobre la base de proteger los intereses de la familia. Aquí están, mira, la familia, las personas mayores, las niñas, los niños, los adolescentes, personas con discapacidad o cualquier otra persona que se encuentre en una condición de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, eh, eso no existe estos ajustes no existen. Están están regados, ¿no? Por ejemplo, cuando se trata de traductores, pues es un ajuste del procedimiento, ¿no? Cuando se trata de personas invidentes, cuando se trata de personas que no escuchan, pues también se tienen que hacer los ajustes. Eso sí está en el actual código, pero en el nuevo código nacional, esta es una, una modificación, ¿no? Sí, ¿Hasta aquí podemos hablar? sí, yo lo que me refería precisamente es eso. Bueno, de manera genérica se conocen hacia los grupos vulnerables, pero ¿quién es la persona calificada, autorizada, o etcétera, etcétera, para calificar o darle la clasificación de persona vulnerable? Hay una tarjeta universal de vulnerabilidad o algo, o sea, cómo un abogado en un litigio puede revertir o puede aplicar eso? O sea, ahí como que está muy ambiguo por el asunto de que finalmente, cómo argumenta el abogado litigante que es o deja de ser perteneciente a un grupo vulnerable? Por Y ejemplo, ¿cómo demuestras que es un niño? bueno, en cuanto a los niños, niñas, tercera edad y mujeres, sí, pero hay otros grupos vulnerables, ¿no? Ajá. O sea, los niños, las personas mayores de la tercera edad, con el acta de nacimiento, ¿no? La Sí, no, discapacidad. pero hay otros grupos vulnerables, ¿no? Personas que según la Constitución son vulnerables por la Ujú, cuestión de su raza, ¿no? De su ujú. situación económica, de su ignorancia, bueno, de su suma ignorancia, Ahí dice. está el artículo segundo de la Constitución. Ajá, entonces, ¿quién es persona así como que calificada para calificar la pertenencia o no pertenencia a esa vulnerabilidad? Hay Obviamente una presunción, hay una jurisprudencia que interpreta el artículo segundo constitucional que establece que existe una presunción a favor de la vulnerabilidad de la persona que lo manifieste, salvo prueba en contrario. Es una presunción juris tantum, ¿no? Entonces, el demandado o el contrario que quiere destruir esa presunción, tendrá que acreditar que no pertenece a un grupo vulnerable. Por ejemplo, una persona de la tercera edad, pero que no sea vulnerable, ¿no? Que sea inmensamente rica, que esté sana, que escuche, que vea, etcétera, etcétera, que se pueda mover, que tenga acceso a despachos de abogados, etcétera, etcétera. Pues entonces, a pesar de que es una persona de la tercera edad, pues no es una persona vulnerable, ¿no? Te tendrás que demostrar el contrario. Ah, ok, sí, por eso decía que es muy sugestivo. Y la otra cuestión, la primera es, por ejemplo, Daniel Vázquez, demanda a José Morales, ¿no? Y Sí. nos vamos, y al último me puedo amparar porque yo le puedo decir al señor juez, oiga, ¿sabe qué? Pero usted nunca me demostró con un documento oficial que Daniel Vázquez es la persona que firmó y que está presente, etcétera, etcétera. O sea, me dejan en estado de indefensión porque ni siquiera me ha comprobado tácitamente, expresamente quién me está demandando. Bueno, eso sería ¿Puedo materia de alegar una eso? excepción, ¿no? Entonces yo podría alegar eso, ¿no? Porque si no me lo pide el código y Daniel no lo presenta en su demanda, No te lo pide el código como requisito, pero tú lo podrías suponer como una excepción. ya al último. Y si fuera, no, como una excepción al contestar la demanda, y si fuera, por ejemplo, la excepción de homonimia, es un homónimo. Por ejemplo, hay inmuebles de hace muchos años que están inscritos a favor de Juan Pérez. Tuve un asunto así, ¿eh? Que está a favor de Juan, que estaba a nombre de Juan Pérez. Imagínense cuántos Juanes Pérez hay. Tuvo un asunto así, Juan Sí, Pérez. sí hay infinidad de esos.
¿Mande? Hay infinidad de esos, y es en las escrituras de antes, nada más le ponían el primer nombre y el primer apellido. Así es, Juan Pérez. Y entonces viene una persona a demandar la acción reivindicatoria y dices que yo soy Juan Pérez. Y en el registro público, este inmueble dice que está mi nombre. Entonces, opusimos la excepción de la existencia de un homónimo. ¿Y cómo lo demostramos? ¿Cómo lo puedes demostrar? Por ejemplo, dentro de las cosas que alegamos fue, oye, espérame, ese inmueble es de 1950. Tú no lo pudiste haber adquirido porque obviamente sacamos su acta de nacimiento, le exigimos, porque obviamente si nosotros la sacábamos, iban a votar muchos homónimos, Juan Pérez. Entonces le exigimos que exhibiera su CURP, su constancia de institución fiscal y que exhibiera sus identificaciones, etcétera, etcétera, su INE, para determinar si era una persona, era la misma persona que el Juan Pérez que estaba en la escritura. Y al final, pues no era, porque no coincidían con las edades. A la fecha de la compra, de acuerdo con la información que él exhibió, él tenía 6 años. Sería imposible que él hubiera adquirido por su propio derecho, ¿no? Entonces, ahí sí, y ahí en el código hay un artículo que señala que cuando una de las personas se opone a la exhibición de cosas o documentos que tienen su poder, se tienen por ciertas tus afirmaciones, ¿no? Entonces, así le hicimos, que me exhiba su acta de nacimiento, que me exhiba su CURP, que me exhiba su constancia de situación fiscal y que me exhiba otros documentos relacionados. Y en caso de que no los exhiba, para determinar su identidad, que, eh, que se tenga por estas mis afirmaciones de que no es la misma persona. Profe, entonces eso puede ser materia de una De una tesis por excepción omisión o de un incidente. ajá, pero también puede ser materia de una tesis, por parte de omisión del legislativo, ¿no? Claro, claro. Porque Sí, le quita certeza jurídica al demandado. sí. No, al actor o al demandado. Cualquiera de los dos. Tú también, ¿cómo sabes que el demandado fue el que lo hizo? Ok, ¿No? también. Sí, 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 gracias. Ok, seguimos. Luego, fracción tercera. ¿Quién le sigue? Yo, Fracción fracción tercera. tercera. Nombre de la persona designada como la persona representante autorizada. En ningún caso se exigirá contar con registro ante el tribunal o poder judicial que corresponda. Hasta ahí. Esta Esto es una también es novedad. nuevo. Sí. ¿Por qué? Porque en el artículo 112 del Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México, se establece no solo la cédula, sino se establece que esté en el registro de la primera secretaría del tribunal. Y, por ejemplo, a nivel federal, en amparo, se exige que esté en el registro único de profesionales del derecho. O sea, para tú apersonarte como autorizado en términos del 12 de la ley de amparo, de términos amplios, no solo tienes que exhibir tu cédula, sino tienes que señalar el número de registro que tienes en el Poder Judicial Federal. Pues entonces, ¿de qué sirve la cédula? Si de todos modos tienes que tener el registro, ¿no? Yo creo Eh, que en eso está bien, que no pidan ya ese registro. ya no, aquí ya no lo piden, ¿no? Síguele. Hay algunos lados, profe, donde, por ejemplo, en algunos juzgados donde te dicen que si no tienes el registro, por lo menos en la primera intervención tienes que llevar tu cédula, ¿no? Así es. Tienes que mostrar tu cédula, exhibir tu cédula.
O hay otros, en algunos estados no hay un registro único. En algunos estados es los libros. En los libros de cada juzgado se tienen que anotar su cédula. Todavía hay en algunos estados esa práctica. Síguele. Fracción Cuarta. cuarta. Nombre, denominación o razón social de la parte demandada y su domicilio. Eso también eso sí está. 5. Las pretensiones, el objeto u objetos que se reclaman con sus accesorios. También está. Son las pretensiones. Fracción sexta. La exposición clara y sucinta de los hechos en que el actor funde la demanda, relacionándolos a su vez con el título o títulos de las acciones que se ejerzan. Eso está acá, eso lo cambiaron, porque el actual código señala la exposición de los hechos, pero relacionando con los documentos y señalando los testigos que tengan relación con cada hecho, no los títulos o títulos de las acciones que se ejercen. Eso lo vamos a ver que cambia, ¿no? Pero para que Profe, mande. esta fracción no es inconstitucional, ¿Por porque si yo qué? no me sé el nombre de la acción, eso no me puede quitar el derecho a pretender, ¿no? O a demandar algo para defender mis derechos. No, pero no te está diciendo que lo que te está diciendo, ¿cuál es el título? El título no se refiere al nombre de la acción, se refiere Ah, perfecto. por ejemplo, al documento, Ah, ok, perfecto. al Gracias. documento base de la acción. Si, por ejemplo, si ejerces la acción de rescisión de un contrato de compraventa, pues, y tus hechos estás narrando un contrato de compraventa, pues lo tienes que relacionar con el título de la acción. La acción es de rescisión, pues tienes que relacionarlo con el contrato de compraventa. Gracias. Sí. Fracción séptima. Los fundamentos de derecho, procurando citar la clase de acción intentada, los preceptos legales y, en su caso, convencionales, los criterios jurisprudenciales o doctrinales o principios jurídicos aplicables. Aquí, pues, le agregaron los preceptos convencionales, los criterios doctrinales y los principios jurídicos aplicables. Yo he ganado asuntos con base en principios generales del derecho. Nadie está obligado a lo imposible, ¿no? Es un principio general. Es que no hiciste, incumpliste, pues sí, pero nadie está obligado a lo imposible por esto, por esto, por esto, por esto. Porque el artículo 14 constitucional establece que la sentencia en materia civil será conforme a la letra, a su interpretación jurídica y a falta de ley, perdón, será conforme a la letra de la ley, a su interpretación jurídica y a falta de ley, con base en los principios generales del derecho. ¿Sí? Fracción octava. En su caso, el valor de lo demandado para determinar la competencia de la autoridad jurisdiccional. Está igual. Ojo con esto. Esto cambia totalmente. Sígueme. Novena. El ofrecimiento de pruebas mencionando con toda precisión el hecho o hechos que se tratan de demostrar con cada prueba, debiendo proporcionar el nombre de las personas que deban rendir testimonio. Eso cambia totalmente. ¿Por qué? Porque entre el código de procedimiento, en muchos códigos de procedimientos de los estados, los juicios ordinarios, las pruebas no se ofrecían desde la demanda. Había una etapa posterior de ofrecimiento de pruebas. En el Código de Procedimientos Civiles aplicable en la Ciudad de México, en el ordinario civil, no se ofrecen las pruebas. Se exhiben los documentos, pero no se ofrecen las pruebas. Tiene que pasar la demanda, la contestación de la demanda, en su caso la reconvención, la contestación de la reconvención, las vistas, tiene que haber una audiencia previa y después de la audiencia previa de conciliación y excepciones procesales, hay un plazo de 10 días para ofrecer las pruebas. Aquí no. En el nuevo código, no se les vaya a ir. En el nuevo código, todos los asuntos
desde la demanda tienen que ofrecer sus pruebas. En el viejo, bueno, en el Código de Procedimientos Civiles aplicable a la Ciudad de México, el juicio ordinario no se ofrecían pruebas, en los especiales sí. No se ofrecían pruebas en la demanda. En el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, las pruebas se ofrecen desde la demanda y la contestación. En los 8 juicios. Y las pruebas supervenientes. Ah, no, obviamente hay un capítulo de pruebas supervenientes también. Y hay un error, el Código Nacional también comete el mismo error que los códigos actuales en relación a los hechos y las pruebas supervenientes. ¿Por qué? Para que tú puedas ofrecer una prueba, tiene que estar relacionada con los hechos controvertidos, para que te la admitan. Si no está el hecho controvertido, la, la, la prueba carece de idoneidad y pertinencia. Entonces, aquí el problema es que se permite oponer excepciones supervenientes, pero no regula la ampliación de la demanda. O sea, le permiten al demandado, en caso de que haya hechos supervenientes, ampliar sus excepciones y defensa, pero no le permiten al actor, en caso de que haya hechos supervenientes, ampliar su demanda. No lo prohíben, pero tampoco lo permiten. ¿Qué pasó, Tania? Gracias, Daniel. ¿Qué tan benéfico o perjudicial es que se tengan que ofrecer las pruebas desde el ofrecimiento? Pues el problema es que muestras tu estrategia, Y ¿no? muestras todas tus cartas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿qué beneficio o qué perjuicio puede tener en el desarrollo de todo el proceso? Pues el tema aquí, pues en relación con la documental, pues no hay ningún cambio, porque la documental, a pesar de que no la ofrecías, la tenías que exhibir junto con la demanda y la contestación. El problema son las otras pruebas. Por ejemplo, la pericial, ¿no? La pericial, por ejemplo, la pericial en grafoscopía, la pericial en ingeniería, pues ya sabes desde el inicio quién va a ser tu perito, ¿no? Y entonces, en la contestación, para tener todo el tiempo del mundo para buscar otro perito, pues a lo mejor de la lista del tribunal o etcétera, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, desde el principio, una inspección, van a saber que vas a solicitar la inspección y van a tener y van a tener por ejemplo, en materia de construcciones, ¿no? Ofreces una pericial en ingeniería y ofreces una inspección. Entonces, estás demandando que se incumplió, que no construyó, ¿no? Y el demandado va a tener todo el tiempo para construir, para adecuar la inspección, etcétera, etcétera, el lugar, ¿no? ¿Y hay alguna estrategia para la parte que va haciendo bien las cosas? ¿Hay alguna estrategia para evitar este tipo de anticipos de la parte demandada? No, no hay manera. Hay por eso les digo bueno, sí hay una manera, o sea, la manera es preparar con la debida anticipación dentro de lo posible y el tiempo que les dé el cliente, eh, que les dé el cliente, que les dé para preparar su demanda, para seleccionar a los mejores peritos. Por ejemplo, la inspección, pues la estrategia es hacer una fe de hechos, ir a hacer una fe de hechos. Se pueden hacer con drones, ¿no? Hacer una fe de hechos y entonces
ofrecen la fe de hechos desde el principio para no darle oportunidad a la parte contraria de arreglar su inspección, por ejemplo, ¿no? Sí, eso es muy bueno. Ok. Eh, Gracias. fracción décima. Las firmas de la parte actora o de su persona representante autorizada. Si estos no pudieran o no supieran firmar, pondrán su huella dactilar firmando a otra persona en su nombre y a su ruego, indicando estas circunstancias. Igualmente podrá firmar la parte actora, la persona representante autorizada, el escrito usando su firma electrónica avanzada, la cual deberá corresponder a la persona que promueva. Claro. Bueno, aquí se puede presentar por escrito o puede presentarla en, en la página del tribunal, por medio de una firma electrónica. Hay una firma electrónica del tribunal, una e-firma, que es la firma del SAT, y hay una, por ejemplo, una FIREL, ¿no? O por ejemplo, en el Estado de México, la FEGEM, ¿no? Entonces, en algunos estados hay firmas electrónicas. Hay convenios entre diversas autoridades en que puedes utilizar. Yo les recomiendo que estén al pendiente de la vigencia de sus firmas electrónicas. ¿Qué pasó, Edson? Profesor, yo ahí tengo una duda por decir, si tienes la FIREL, si tienes la FEGEM, en el caso de la Ciudad de México, van a abrir, creo están abriendo para acceder a una nueva firma electrónica. Sí, ¿Se puede usar? ¿Se puede usar la FEGEM, la FIDEL, la e-firma o también tendría uno que registrarse para acceder a la firma electrónica de la Ciudad de México? en la actualidad yo he podido, con la FEGEM no, pero con la FIREL sí, con la FIREL. Entonces tendremos que revisar los convenios que existan para, por ejemplo, a nivel federal. Miren, esta es la firma, les voy a compartir la firma que dice su compañero. Esa es la firma. Y entonces, aquí, y aquí la empiezan a tramitar. Pero en la oficina de partes virtual, de la Ciudad de México, ¿se ve la oficina de partes? Sí, ¿Sí? ¿Se ve la página? sí. En la oficina de partes virtual, aquí dice que puedes contar con la firma electrónica FIREL o e-firma. ¿Ya vieron? Y vamos a esperar a que... Yo he tratado de sacar mi firma en el tribunal y no he podido. No he podido sacarla. Eh, Hay algunas complicaciones todavía técnicas. Yo no la he podido sacar. La he tratado de sacar, no he podido. No sé si alguien de ustedes la ha podido sacar. Yo no he podido. Yo promuevo con Firel o con e-firma, con estas. Entonces, yo les recomiendo, y a nivel del Poder Judicial Federal, hay un apartado en donde dice que se puede con e-firma, con Firel y con FEGEM, ¿no? Entonces, en esos casos, yo les recomiendo que tengan varias firmas, que tengan varias firmas, que tengan la FIREL, la e-firma, la FEGEM, la de Ciudad de México, etcétera, etcétera, porque a veces con algún término y no jala la FIREL. A mí me ha pasado, ¿eh? La FIREL no jala y no jala la e-firma
o se les olvidó la clave, la contraseña, pues tengo la FIREL, y si no tengo la FEGEM, y si no tengo la e-firma, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa, José Morales? Sí, profe, en cuanto vuelvo sobre el tema de la identificación oficial, confirma y dice que las actuaciones firman por parte de la parte actora. Sí. Por ahí se escuchan, ¿verdad? En Radio Pasillo chismes de que no sé si sea cierto, de que algunos abogados cuando ya se les va pasando el tiempo y no alcanzan a ver a su cliente y ya es muy tarde, ellos mismos se chutan la firma. Ah, no, eso pasa Y, mucho. Yo he ganado muchos y asuntos así. Les voy a dar un entonces, tip. Les voy a dar un hace tip. rato, hace rato cuando le decía de, oiga, pero no me pide un documento oficial donde corroborar la firma. Cuando estemos, no sé, en fase de pruebas o no sé en qué, más adelante, puedo solicitar al juez, ¿sabes qué onda? Quiero una revisión de firmas. ¿Por qué? Porque como que no, hay una firma u otra firma que no me coincide. Quiero su documento de identificación oficial del demandante o del demandado, según, y quiero corroborar con un perito las firmas o yo mismo Tendrás que corroborar presentar un incidente de incluso falsedad las de firmas. firma. ¿Un incidente de qué? De falsedad de firma. Les voy a contar. Ok. Les voy a dar un tip. Del 95% de los asuntos que he visto en 20 años, el 95%, cuando hay una prevención, y yo soy el demandado, cuando hay una prevención al actor, el desahogo, el escrito de desahogo de prevención ha sido falso. El 95% en 20 años de asuntos que he visto en donde hay una prevención al actor, el 95% de la firma ha sido falsa y le he ganado por ahí. Porque a veces, no sé, si al abogado le da pena decirle a su cliente que o no tiene la confianza de decirle que lo previnieron o no quiere exhibirse y se avienta la firma, ¿no? Entonces, siempre chequen las prevenciones. Ahora, a mí me pasó en un asunto que vean cómo le hicieron para tratar de chicanear la firma. Eh, Se aventaron la firma de la demanda y después la demanda supuestamente la firmó el cliente y después todas las actuaciones intervino un apoderado. Entonces era imposible determinar si era la firma del actor o no, pero ofrecimos la confesional. Y entonces en la confesional se presentó el actor y firmó en la acta de la audiencia. Entonces ahí nos dimos cuenta que no eran las firmas. Y en ese momento presentamos un incidente de falsedad de firma y se cayó todo el asunto. Y era muy interesante, muy importante que se quedara el asunto porque el actor presentó su demanda unos días antes de que prescribiera la acción. Entonces le tiramos la demanda, pasaron los días y ya no pudo, ya no, y prescribió su acción y ya no nos pudo volver a demandar. Entonces es importante lo que dices. Ahora, ¿qué pasó, Sara? Ahorita que está mencionando lo de las firmas y que se vino para abajo el asunto, yo recuerdo que cuando hice mi servicio en una fiscalía, Ujú, llegó un hombre y dijo, quisiera saber si hay registros de mi hermano que estuvo, me parece que detenido porque estuvo todo el fin de semana, perdido, entre comillas. ujú, Y me lo encontré hace rato y me dijo que acababa de salir, que tuvo audiencia y dice, no es la primera vez que mi hermano delinca. ujú, Sí, delinque. ujú, Lo que me preocupa es que la vez pasada se hizo pasar por mí ujú, y yo tengo, pues, mis antecedentes limpios. No tengo ujú, ningún delito. Aquí en este caso, si su hermano en esta ocasión se volvió a hacer pasar por él, este, el delito quedaría nulo
O sea, por ser, por ejemplo, yo tengo una hermana Ujú, que se llama Andrea, ¿no? ujú, Yo soy Saraí, mi hermana Andrea se hace pasar por mí y digo, yo soy Andrea en todo momento y sacan todos mis documentos, que en este caso creo que nada más es con el CURP, muchas ujú, veces con el CURP. Sí aparece, sí están los registros del CURP y todo. Me, me, este, me llevo mi audiencia y a lo mejor es la medida cautelar de firma periódica. ujú. Y llega mi hermana y dice, no, es que yo soy Andrea y mi hermana se hizo pasar por mí. Entonces, ahí cómo quedaría si la persona que tiene las medidas cautelares de firma periódica quedan esas medidas o no hay delito que perseguir por ser otra persona. Mm, yo creo que debe haber una nulidad del procedimiento, eh, y yo creo que la forma de atacar eso es por medio de un amparo, porque al final se están dictando actos de autoridad en tu contra sin ser oída y vencida, ¿no? Ajá. Eh, en materia civil es diferente. En materia civil es diferente. En materia civil hay una excepción que puede ser, ya les decía, de los homónimos o de la suplantación, ¿no? Se hace pasar por tal. No es homónimo, pero se hace pasar por tal. Nosotros, en esos casos, si se trata de actos de autoridad, pues eres un tercero, lo que procede es el juicio de amparo y tienes que ofrecer las pruebas para demostrar que tú no eres esa persona, a pesar de que eso sea un hecho negativo, ¿no? Pues, ¿qué pruebas? El CURP, la credencial para votar. Dentro de la credencial para votar puedes solicitar que pongan a la vista las huellas digitales, puedes ofrecer una pericial en dactiloscopía, ¿no? Una pericial en dactiloscopía, puedes ofrecer una pericial en documentoscopía para demostrar, porque cuando les hacen firmar, cuando les hacen escribir, cuando ponen las huellas, no van a coincidir, ¿no? Entonces, en materia civil es diferente. En materia civil, si fueran actos de autoridad, también procede el amparo. O sea, por ejemplo, que alguien se haga pasar por ti, eso pasa mucho, ¿eh? También en materia civil. Se hace pasar por el demandado, contestan la demanda mal. Esos son los fraudes procesales. Fíjense, demanda, ¿Quieres comer algo? Para ir allá abajo. demanda, contesta ¿Quieres la comer algo? demanda una persona que no es el demandado. Ven, Como no hay a ver, manera, ven. como no hay manera de lo que decía José Morales, es que no hay, ¿cómo sabemos que el No te demandado fue vayas el a que quitar el firmó la gorro, ¿eh? demanda? Por favor, ¿No? que hace frío. Entonces, en ¿Quieres muchos, comer algo? Vamos a comer. en muchos casos, eh, yo lo he visto, ese fraude procesal. Contesta la demanda una persona que no es demandado, la contesta mal, pierde el asunto, no ofrece pruebas, las ofrece mal, no impugna, pero sí hay contestación a la demanda. Entonces, eh, ahí hay una trampa, porque uno pensaría, bueno, pues soy un tercero extraño, pero en la ley de amparo hay una regulación de las leyes del procedimiento, de las leyes, de la violación a las leyes de procedimiento, que se contradice con el amparo. Ustedes saben que la violación a las leyes del procedimiento es en materia de amparo directo y el tercero extraño es en materia de amparo indirecto, ¿no? Entonces, eh, yo lo que haría, yo lo que haría promovería un amparo indirecto como tercero extraño y
obviamente después de que haya sido dictada la sentencia, y demostraría que yo no soy esa persona, ¿no? Que yo no soy esa persona, ofrecerá la pericial en grafoscopía, ofrecerá la pericial en dactiloscopía, ofrecería testimoniales, etcétera, 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 ¿no? Para demostrar que yo no soy esa persona. Y si ganas el asunto, pues se tiene que anular. Se debe anular todo lo actuado, ¿no? Está muy interesante esa parte, de que no hay manera de identificar. Ahora, también con las firmas electrónicas. Pues en muchas ocasiones no firma el titular. Les dan la firma electrónica y firma otro, ¿no? Entonces, fíjense que qué interesante en lo de las firmas, porque en un asunto que vi, ya era un señor como de 80 y tantos, 90 años, y los abogados utilizaban su firma para litigar. Entonces, esa persona ya estaba en cama, ya no podía hacer nada. ¿Cómo pueden demostrar que no la firmó él, aunque siendo su firma electrónica? ¿Cómo la demostrarían? Por ejemplo, vamos a suponer que la firma de la demanda sea una firma electrónica. ¿Cómo podrías demostrar que no lo firmó el titular de la firma electrónica? Con el IP de la computadora, ¿no? Efectivamente, demostrando que el actor estaba en otro lado y efectivamente de quién es la computadora, en dónde, etcétera, etcétera. Una pericial en ingeniería relacionada con computación, con medios electrónicos. En medios electrónicos. Oiga, otra pregunta. Y en dado caso de que la persona que está en cama y diga, ¿sabes qué? Firma por mí, no puedo moverme porque pues estoy en mi cama, pero a través de esta llamada te autorizo, ¿no? Y Ujú. la persona firma, pero pues hace todo mal, digamos, abusa sí, de su cargo, de su poder. Ahí como le haría, sí por el IP de la computadora, pero por Pero la es que llamada. ahí no es un poder. O sea, si fuera un poder, el que firma es el otro, el apoderado. No utiliza la firma del poderante, ¿no? Tiene su complicación, o sea, es más complicado que ofrecer una pericia en grafoscopía, ¿no? Es más complicado, pero sí se puede. Yo ya he visto periciales en medios electrónicos en relación con firmas electrónicas. Tengan mucho cuidado porque, y por eso les digo, tengan 2 o 3 firmas, porque a veces, por arte de magia, o ya aparece revocada mi firma, o aparece que ya caduca, etcétera, por arte de magia, por un error en el sistema. Pues no tengo la Fidel, aplico la firma, no tengo la firma, tengo la FEGEM, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, mañana vamos a empezar con el caso práctico. Quiero que hagan 2 equipos, un equipo que va a hacer la parte actora y un equipo que va a hacer la parte demandada. Y vamos a empezar a hacer la demanda desde cero. Y les voy a poner el caso práctico. Y vamos a empezar a hacer la demanda, vamos a ofrecer las pruebas, los hechos, vamos a hacer todo. Y el grupo de los demandados van a empezar a pensar cómo contestar la demanda, ¿no? Van a empezar a ver, a estudiar el código que regula la parte del artículo que regula la contestación a la demanda y van a ir pensando en su estrategia. Entonces, hagan la encuesta en el grupo, quiénes van a ser de la parte actora, quiénes van a ser de la parte demandada, para empezar mañana a hacer la demanda, ¿no? Y les mando el caso práctico, se los mando antes de la comida. Si puedo, hoy no voy a poder, no creo, pero mañana antes de la comida les mando el caso práctico